Pueden abrir sus Biblias, por favor. O los que no trajeron su Biblia, lo pueden abrir sus smartphones en su aplicación. Pueden abrir sus aplicaciones de Biblia. Yo tengo mi computadora, tengo mi celular, tengo mi Biblia, todo completo. Dios me tiene que hablar de algún lado. Estamos hablando de la serie de Apocalipsis. Vimos un video el domingo pasado sobre los sellos. Llegamos hasta el 6º sello, donde aparecían los jinetes. ¿Alguien me puede dar un resumen de cómo eran los jinetes? ¿Cuál era el primer jinete? ¿Alguien se acuerda? El caballo blanco, ¿verdad? Ok, el caballo blanco. Ahora, ¿qué representaba el jinete del caballo blanco? El anticristo. No sean engañados. Porque primero tiene que aparecer el anticristo y después va a aparecer el Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el anticristo y el Cristo? Que el anticristo aparece solo, acompañado por ahí de algún que dice que va a venir con un profeta que va a anunciar. Muchos creen que va a ser un presentador televisivo, un periodista de renombre o un político famoso que le va a anunciar. Y cuando Cristo venga, la diferencia va a ser que Jesús va a venir con un ejército. Y ahí vamos a entrar nosotros. Generalmente se da porque el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Y el espíritu del anticristo tiene mucho que ver con gente que se mueve sola. Gente que no quiere rendir cuentas. Gente que no quiere estar bajo el respaldo, bajo la protección, bajo la cobertura de alguien. Entonces, para mí personalmente es una seguridad estar bajo la cobertura de una iglesia. ¿Se entiende? De una iglesia que me brinda su apoyo. Hoy, por ejemplo, tuvimos nuestro seminario de sanidad. No tuvimos que esforzarnos para hacer el seminario de sanidad. No tuvimos que andar buscando qué voy a enseñar. Ya teníamos todo. No sé si se dieron cuenta. Nuestro seminario de sanidad armamos en un día. En una noche. ¿Quién quiere enseñar tal cosa? Yo voy a enseñar tal cosa. Yo voy a enseñar tal cosa. Ya está. Te envío los PowerPoint. Ya está. Tenemos todo. Tenemos cómo trabajar. Todo eso tiene que ver con el Espíritu de Cristo. De trabajar bajo la cobertura de Cristo. Ahora, esos que empiezan a querer andar por su cabeza como carretilla. Te habrá dicho tu mamá o tu papá cuando era adolescente eso. Vos querés andar por tu cabeza como carretilla, mi hija. Ese es el espíritu del anticristo. Alguien que no se somete a nadie. Alguien que busca hacer las cosas por su cuenta. Y algo que yo siempre pienso, que acá en CFA Fernando de la Mora, no vas a venir a hacer lo que vos querés. Porque ni yo, que soy el pastor principal, no hago lo que yo quiero. Hago lo que tengo que hacer. Y en la vida cristiana no es más que vos hacer lo que vos querés. Vos haces lo que tenés que hacer. Porque mi corazón, dice la Biblia, que mi corazón es engañoso. A veces yo quiero hacer cosas y lo hago en mis fuerzas. Lo hago sin cobertura. Y ahí las cosas no funcionan. A veces queremos inventar la pólvora nosotros. Y yo conozco y he visto muchos ministerios. De hecho, que estuve involucrado en uno. Que queríamos hacer las cosas por nuestra cuenta y ganar Paraguay para Cristo sin cobertura de nadie. Y yo veía cómo mis compañeros iban cayendo uno a uno. Algunos en pecado, otros en depresión, otros en angustia. Y ahí yo entendí, dije, epa, acá yo tengo que ponerme bajo la cobertura de un pastor. Porque yo he visto gente, líderes espectaculares, líderes buenísimos, que al no querer someterse a nadie, se fueron diluyendo, se fueron perdiendo, nunca se levantaron. Entonces yo doy gloria a Dios por ustedes, que son líderes realmente, que están bajo, ni siquiera podemos decir bajo la cobertura del CFA, sino que estamos bajo la cobertura de Dios a través de su palabra. ¿Se entiende? ¿Por qué nuestra iglesia es tan bendecida en todos los aspectos? Porque estamos bajo la cobertura de la palabra de Dios. Y llega un momento que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que llegar a una madurez de cristianismo, de no hacer lo que el pastor me dice, no hacer lo que mi líder me dice, sino hacer lo que la palabra de Dios me dice, a través de mi pastor, a través de mi líder. Pero yo tengo que ir a escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo está suelto. Y yo me incluyo
soy el primero, como decía Pablo, primero me pongo yo en la línea de que corro peligro de querer cortarme solo. Muchas veces me pasó que yo, ¿por qué es lo que hacemos así? ¿Por qué no hacemos así? Mejor lo hace. Y Dios me da así. No es tan fuerte, pero como una guía, ¿verdad? Tu vara y tu callado. Ustedes saben lo que es la vara, ¿verdad? La vara es para... Y el callado es eso que tiene el ganchito así, con el que te agarra delante del cuello y te guía, te llevas. Con mucho amor. Hay varios tipos de pastores. Está el pastor que... Y te rasra. Ese tipo de pastor a mí me gustaría ser, pero no me sale. Después está el pastor así todo chulinita, ese que te agarra el cuellito y te va a venir por acá. Y ese es el tipo de líder y de pastorado que nosotros necesitamos ser. Ahora bien, necesitamos entender eso porque dice, y a mí me llama la atención y tengo que hacerles a ustedes entender que el anticristo va a venir a engañarnos. El anticristo va a tener una capacidad fuertísima de engañarnos. Va a tener la habilidad para engañarnos. Entonces es demasiado importante que entendamos eso, porque si no dice, y ustedes entonces no se pusieron a pensar en la cantidad de gente que va a ser engañada, que no recibió esta enseñanza de que el primer jinete va a ser el anticristo. Porque mucha gente ante la aparición del primer jinete va a decir, ¡ay, está Cristo! Y se van a ir por él. Ese Jesús que vino por segunda vez. Si cuando Jesús vino la primera vez lo estaban todos confundidos, imagínense la segunda vez. La primera vez le mandaban preguntar a Jesús, ¿vos sos el Cristo? ¿O sos Juan el Bautista que resucitó? ¿O sos Elías que vino del cielo? La gente es fácilmente confundible. La gente se confunde fácilmente y nosotros tenemos que ser luz para que la gente no esté confundida. Me gustó mucho la ilustración, lo voy a usar, Pablo, con tu permiso, de la semilla. Porque es cierto, porque hay momentos muy oscuros en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a brillar con la luz, no luz propia, con la luz de Cristo. Porque en esos momentos oscuros donde está la semilla ahí, la semilla en nuestro corazón y estemos rodeados de oscuridad, es ahí donde tiene que salir la luz de Cristo. Porque es muy fácil ser la luz de Cristo en medio de las luces, ¿verdad? Acá en la iglesia es fácil ser cristiano. Aleluya, gloria a Dios, ya aprendimos todo ya. Me acuerdo que yo tenía un amigo cuando éramos adolescentes que él no era cristiano y él nos decía a nosotros, yo no oro en lengua, yo nada, yo estoy nomás acá, da gusto. ¿Y cómo pasás entre nosotros? Porque vos sos un cristiano más acá entre nosotros. De hecho que hoy él es masón, secretario del gran masón. Y él nos decía, fácil, en vez de decir grosería, digo aleluya, gloria a Dios. Entonces se golpea, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Falla un gol, ¡ay, aleluya! Entonces cambió cosas en su vida, cambió su forma de hablar, pero no cambió su corazón. Nosotros tenemos que tratar de que nuestro corazón no nos engañe. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Nuestras emociones son engañosas. Y el anticristo va a venir a jugarte en tus emociones. Te va a decir eso que querés escuchar, te va a decir. No te va a hablar la palabra de Dios, te va a decir eso que vos... Entonces es demasiado importante que entendamos eso. Ahora, Apocalipsis 6, habíamos hablado de los sellos. Y el Apocalipsis 7 es como una pausa entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8, porque en Apocalipsis 6 se abre el sello número 6 hasta el sello 6. Y el sello número 7 se abre recién en el capítulo 8. Y en Apocalipsis 7, que vamos a leer hoy, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y vi el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, y a cada una de las tribus, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Cada uno había
12,000. Eran 12 tribus, 12,000 sellados, total de, a ver, los ingenieros, tenemos unos cuantos acá, 144,000. Hay una enseñanza errónea que dice que esos 144,000 son los mormones que se van a salvar. ¿Escucharon ya eso? Inclusive ya hay mormones que te dicen eso. Los mormones te dicen, vos le preguntás y ellos te dicen, no, ya están los 144,000, nosotros ya fuimos ya. Yo tenía un compañero mormón en la facultad, en la UPAP, y él se creía más conocedor de todo porque él hizo 3 meses de retiro para sanidad. Y entonces él le discutía a los profesores, insoportable era. Y él tenía debajo de su ropa una ropa blanca. Era su forma de... Y una de las cosas que él me enseñaba y me decía era que los 144,000 de quienes habla la Biblia ya eran los que iban a ser salvos. Que el resto estábamos nomás ya de... Y entonces yo le decía, no entiendo tu concepto. Y le leía otra vez y le decía, pero acá habla de los judíos que van a permanecer después de la tribulación. O sea, judíos que van a ser marcados y van a ser los evangelistas a los demás judíos y a todos los demás que quedan. Hay 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Verdad? Los judíos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Pero generalmente, y el espíritu del anticristo tiene que ver con esto, hay mucha confusión muchas veces en la teología. Ahora, ¿qué es teología? Teología es es Dios y logía es conocimiento. El conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros tiene su teología. Cada uno de nosotros tiene su conocimiento de Dios. Por eso es importante que nuestra teología sea equilibrada. No podés agarrar un versículo bíblico o 2 versículos bíblicos y hacer toda tu vida teológica de eso. Porque Dios es demasiado amplio para etiquetarle o para encajonarle en 2 párrafos. Porque yo creo que ciertamente trae mucho orden el de ponerle números 5:1, Apocalipsis 5:2, pero también trae confusión en cuanto a que originalmente esto no tenía números. A mí me hizo hacer un misionero norteamericano, se llamaba Del Sow, me hizo hacer un trabajo muy interesante. Me dijo, agarra la epístola de Gálatas y sacale todos los números y léelo como una carta larga. Y yo, wow, ahí entendí todo. Por ejemplo, me acuerdo que me dijo, agarra la carta a los Filipenses. Y saben que nosotros agarramos Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo soy el valey y yo soy invencible. Y él me decía, declarar invencibilidad en Filipenses 4:13 en realidad es declarar invencibilidad. Porque Filipenses 4:13 no habla de invencibilidad. Filipenses 4:13 te habla de contentamiento. Porque si vos ves todo el contexto, te dice, sé vivir en lo bueno, sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco, puedo hacer esto, puedo vivir con mucha riqueza, puedo vivir en pobreza. Y ahí te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda situación, toda circunstancia. Y muchas veces nosotros también en Apocalipsis, al ir viendo capítulo 6, capítulo 7, en realidad lo que estamos haciendo es perdiéndonos toda la secuencia de la película. Porque es como una película. Las visiones de Juan va viendo algo. Yo creo que su visión fue así en pantalla gigante, Blu-ray, ahí está, viendo todo. En algún momento vamos a hacer una noche, yo sé que vamos a hacer una noche de cine con respecto a, ¿cómo se llama? Cuarto de Guerra. Y el siguiente puede ser la historia de Juan y Apocalipsis. He visto una película muy interesante sobre la visión de Juan y Apocalipsis, cómo fue. O sea, cómo dicen que fue, históricamente. De cómo Juan vio eso. Y tenemos que nosotros no perdernos la secuencia. Dice en Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, eran muchísimos, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. O sea, después de ver a los judíos elegidos, los sellados, los 144,000, después de esto vi una gran multitud de todos lados. Ese es más paraguayo. De todos los lados venían. Teniendo nuestra referencia así, hacia estos lados, hacia aquellos lados. Bueno, esto era de todos los lados.
en la cual nadie puede contar, de todas las tribus, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están aquí vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan, que ya era una persona mayor de edad, tenía más o menos 90 y algo de años, una persona muy sabia, no trató de adivinar, porque eso era perder tiempo. Pero cuando Dios te hace preguntas y vos tratás de responderle, y a veces perdemos tiempo eso, y tal cosa puede ser, Señor, y puede ser tal cosa, y pues no. Juan fue al punto, porque él sabía que no había mucho tiempo, y él le dice: Señor, tú lo sabes. Vos sabés, Dios, decime nomás ya. No hay mucho tiempo acá para que yo trate de adivinar quiénes son estos. Y dice, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, eran otro grupo de gente. No tenían nada que ver con los 144,000. Porque hay gente que asocia a los 144,000 con esta gente. Porque el decir y creer que son 144,000 nomás lo que se van a salvar, entonces quiere decir que eso ya se cerró, ¿verdad? Encima, los mormones hacen su cálculo y ellos dicen que en la generación de 1800 ya se cerró eso. O sea que nosotros estamos a lo que Dios es grande. No me conviene luego creer en eso. No quiero, me resisto a creer que Dios puede hacer así. Mi teología no me permite pensar que Dios eligió a 144,000 y el resto estamos todos fritos. O sea, no es Dios así. ¿Para qué me va a crear algo? Ahora, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ahora, ¿qué significa que va a extender el tabernáculo sobre ellos? ¿Qué representaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? La presencia de Jehová. La presencia de Dios. O sea, lo que dice acá dice es, va a extender su presencia. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento del tabernáculo salía una columna de fuego que calentaba a todo el pueblo de Israel de noche cuando hacía muchísimo frío, 15 grados bajo cero? Porque en el desierto hace 15 grados bajo cero de noche. Y del tabernáculo, de la presencia de Dios, salía una nube de gloria que cubría todo el pueblo de Israel de día, que le servía como un filtro para que el sol no le haga daño, para que el calor, y vivían ellos bajo aire acondicionado de Dios. Porque hacía 40 grados, 45, 50 a veces. Dicen que llegaba a 60, fácilmente hoy llega a 60. Y ese es un calor en el desierto terrible, porque no solamente está el sol, también está el reflejo de la tierra, que es peor. Los que nos fuimos a Laguna Blanca sabemos eso, ¿verdad? No hay con tanto sol ahí, pero el reflejo acá. Entonces, cuando Dios dice voy a extender el tabernáculo, lo que te está diciendo es va a extender su protección, su guarda, su ayuda. No vas a pasar por situaciones en donde Dios no te pueda sacar o librar. Su palabra dice no visto justo desamparado. No dice que no va a estar pasando situaciones difíciles, dice desamparado. O sea, no visto justo a quien estando pasando por una situación difícil, Dios no le haya dado la mano. Dios no le haya levantado. Y ahí ya viene la promesa, ni su descendencia que mendigue pan. Puede ser que yo tenga que mendigar pan, puede ser. Pero la promesa de Dios es que si yo me mantengo firme y bajo el amparo de Dios, mi descendencia ya no va a pasar eso. Mi descendencia se va a levantar. Y yo quiero lo mejor para mis hijos.
Jesús mismo decía eso. ¿Quién de vosotros, si tu hijo te pide pan, le va a dar piedra? O si te pide un pescado o comida, le vas a dar una víbora. En el contexto cultural lo que está diciendo es que Dios le va a dar lo mejor. Entonces lo que yo tengo que hacer es, yo primero peleo por mi bendición, peleo porque Dios extienda su tabernáculo sobre mí, como está acá en Apocalipsis, que extienda su columna de fuego de noche para que no tenga frío, que ponga su nube de gloria de día para que no pase calor, para que no pase necesidades, porque yo sé que eso se va a multiplicar en bendición en mis hijos, en mi descendencia. La palabra de Dios me dice eso. Entonces tengo que entender y tengo que pedirle al Señor, Señor, tu presencia es lo que crea todo eso. La Biblia dice que en el desierto Dios se le aparece a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, de ahora en más mi presencia no va a ir con ustedes. De ahora más voy a enviar un ángel delante de ustedes, que va a hacer el mismo trabajo. A lo mejor nos habla también Apocalipsis de ángeles que estaban atajando para que no haya problemas. Porque la Biblia dice que va a haber ángeles ministradores alrededor nuestro. Gente que va a estar a nuestro servicio, ángeles que nos van a cuidar la casa, ángeles que van a cuidar tus bienes, ángeles, el famoso ángel de la guarda. No hay que orarle nomás para qué, pico. A Dios no orarle para que te... Pero está el ángel que le guarda a tus hijos. Moisés se avivó y Moisés dijo, espera. Si tu presencia no va a ir con nosotros no vamos a dar ni un paso. Está todo bien con los ángeles, buena onda ángeles. Genial, vengan, sigan, continúan ayudándonos. Pero Moisés entendió y nosotros necesitamos entender que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Si la presencia de Dios no está con nosotros, como dice acá en Apocalipsis, si su tabernáculo no se extiende sobre nosotros, entonces estamos en serios problemas. Necesitamos que su tabernáculo se extienda. Hoy, esta noche, andate a tu casa y mira al cielo y decir, Señor, que se extienda su tabernáculo sobre mi barrio. Que se extienda tu tabernáculo sobre mi ciudad. Que se extienda tu tabernáculo sobre todo lo que me rodea. Y en la medida que yo avance, porque dice la Biblia que mientras que el pueblo de Israel iba avanzando, en la medida que el pueblo de Israel iba avanzando, también se iba extendiendo el tabernáculo. El pueblo de Israel necesitaba moverse porque la nube de gloria se movía. El pueblo de Israel necesitaba moverse porque el tabernáculo se iba moviendo. Y el que se quedaba, no se iba con el pueblo de Israel. Yo sé porque ya se cansó de seguirle a alguien, porque le agarró el espíritu del anticristo y dijo, no, acá nosotros no cortamos solo, nosotros somos una familia unida, acá nosotros nomás, ¿qué es lo que tanto vamos a ir nomás a la iglesia? No, ya está. Esa gente que se salió del tabernáculo de Dios va a pasar frío de noche y un calor insoportable de día. ¿Sí o no? Porque se sale de la cobertura de Dios. Ni siquiera la cobertura de una iglesia, ni de un pastor, ni de un apóstol, porque se usa mucho también ahora. Saliste de mi cobertura. Ahora, tenemos que entender que el espíritu del anticristo va a hacer siempre que no podamos estar bajo el tabernáculo de Dios. Y dice la Biblia, por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahí dice, ya no tendrán ¿qué cosa? Hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Acá esta palabra me confirma para que ustedes digan, este pastor está inventando todo. Tengo que decir, este que inventa nomás. ¿Quién sabe qué libro de palabra ha leído, verdad? Y nos cuenta huevo eso. Ahora he escuchado una prédica y no, acá la palabra de Dios nos aclara otra vez. Nos dice que si Dios extiende su tabernáculo sobre nosotros, no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, el sol no caerá más sobre nosotros, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé si ustedes están entendiendo que la palabra de Dios nos dice que Dios mismo se va a encargar de enjugar nuestras lágrimas. A mí me llena de gozo eso. ¿Saben por qué? Porque demasiado es para mí saber que Dios, teniendo tantas cosas que hacer, se va a fijar en mí. Era tan baja mi autoestima
De hecho, que sigo luchando con eso. Era tan bajo mi valor personal que yo tenía cuando niño, cuando adolescente, el hecho de que mi papá se haya ido, que cuando alguien me dijo, ¿sabes que Dios mismo se va a encargar de enjugar tu lágrima? Yo decía, no, Dios no va a tener tiempo para eso. ¿Qué pico Dios se va a encargar de eso? Dios tiene muchas cosas para hacer. Tiene tantos hijos. Amigo, me va a venir. ¿Saben qué? Dios tiene ese poder. Es más, Dios quiere hacer eso. El saber que soy importante para Dios. El saber que para Dios yo no soy un hijo más. No soy uno más del montón. Aquellos que son de familia numerosa, ¿sabes lo difícil que es cuando tenés muchos hermanos ahí? Vos sos uno más nomás. Usaste la ropa de tu hermano mayor. La otra vez estaba hablando con unas alumnas de ahí del colegio donde trabajo y me decía una de ellas, tengo una hermana mayor que se va a casar y yo ya quiero que se vaya, pero que no lleve su ropa. Y son 3 nomás ellos, tienen ropa que todas usan y se turnan por esa ropa. Y estoy hablando de gente de dinero. O sea, no estoy hablando de gente pobre, ¿verdad? Pero ya está esa costumbre implementada de que cuando son varios ya la ropa es de todos. Entonces la amenaza es, vos te casas, te vas, me dejas tu pieza, pero no te llevas tu ropa. Sé lo que es cuando vos estás en una familia donde, incluso en mi caso me pasó, donde yo era el hermano mayor, estaba mi hermana que era la princesa, la intocable, la que no hacía nada, y mi otro hermano, que por vivo tampoco hacía nada. Entonces yo era el que tenía que hacer todo para ganarme el reconocimiento. Y después no me entendí, ¿para qué pico yo? Igual no me acuerdo, eran mis padres. Pero entender eso, que con Dios yo no necesito andar haciendo mérito, que Dios me ama, que Dios extiende su tabernáculo sobre mi vida, que Dios me promete que no voy a pasar hambre ni sed, que yo puedo agarrarme de esa promesa y decir, yo soy hijo de Dios. Y que Dios es un Padre bueno, que nunca me va a dar víboras si yo le pido un pescado. Que Dios es un Dios que en mi cultura me va a bendecir, que Dios me va a dar lo que yo más quiero. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Asado. Porque la Biblia dice eso, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a mi diestra. Hey. Delicias. Yo he visto una foto, decía, en la presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Había uvas, ciruelas. Todo me gusta mucho, pero sin embargo, entender que las delicias son lo que más te gusta. Porque Dios te va a dar porque Él puso eso en tu corazón. O sea, Dios es un Dios que te va a dar. Obviamente no te va a dar todos los días, porque si no, eres caputa. Vas a explotar. Ahora bien, después en el capítulo 8, ahí se abre el 7º sello. Y eso vamos a ver el próximo domingo. Me dijeron la otra vez, pastor, ¿por qué no deja todo con la gana? No, un capítulo por domingo. ¿Verdad? Aunque podemos hacer también maratones. A lo mejor hacemos una maratón de Apocalipsis un fin de semana y estamos todos, porque realmente es fantástico. Yo les animo, lean el capítulo 7 de vuelta y que Dios les hable. Lean el capítulo 8 también y el 9 y adelántense ya, porque Dios nos tiene que hablar. Cuando yo leí el capítulo 7 dije, wow, qué muchas cosas que hay. Porque yo pensé, voy a dar el 7, 8 y 9. Pero en el 7 ya hay un montón de cosas que se nos tienen que quedar a nosotros. Porque a veces leemos nomás la Biblia y leemos rápido y realmente no analizamos que Dios nos quiere hablar. En un versículo nomás Dios ya nos puede hablar. Y enseñar. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a tener un tiempo de oración.